Este es el 10º de una serie de 12 artículos sobre el pensamiento sistémico, una forma de comprender organizaciones complejas y sociedades que ofrecen promesas importantes por mejorar el liderazgo y dirección de empresas comerciales, organizaciones sin fines de lucro y agencias gubernamentales. 10ª parte. Liderazgo en sistemas complejos. Por H. William Dartmouth. Traducción del escrito original por Michael Bolaños Davis. Narración generada por Inteligencia Artificial. Es mejor tener un león a la cabeza de un ejército de ovejas que una oveja a la cabeza de un ejército de leones. Cita de Daniel Defoe. Los buenos líderes nunca se ponen por encima de sus seguidores, excepto en el desempeño de sus responsabilidades. Cita de origen desconocido. El liderazgo, en su cúspide, consiste en conseguir que las personas trabajen para ti cuando no están obligadas a hacerlo. Cita de origen desconocido. Liderazgo es una de las palabras excesivamente usadas, menos comprendidas y mal interpretadas en el mundo de hoy. Se ha vuelto cliché, casi sin sentido, como paradigma, calidad y vivir la arenga. ¿Qué es? Parte de la razón de esto es que no hay una definición comúnmente aceptada de liderazgo y muchas de las diversas definiciones son imprecisas, dejándolas abiertas a interpretaciones muy diferentes. Incluso Warren Bennis, quizás el autor más importante sobre liderazgo, ha observado. Literalmente miles de investigaciones empíricas de líderes se han llevado a cabo solo en los últimos 75 años, pero no existe un entendimiento claro e inequívoco en cuanto a lo que distingue a los líderes de quienes no son líderes. Es como si lo que Braque dijo una vez sobre el arte también lo fuera para el liderazgo, lo único que importa en el arte es la parte que no se puede explicar. O, como el magistrado de la Corte Suprema Potter Stewart una vez observó sobre la pornografía, tal vez no pueda definirla, pero lo sé cuando la veo. Bien, vamos a probar esa premisa. Aquí hay una lista de nombres de la historia y eventos actuales de una variedad de orígenes, deportes, militares, negocios y el escenario internacional. ¿Cuáles consideraría líderes eficaces? ¿Por qué? Winston Churchill, Ray Kroc, Dwight Eisenhower, Adolfo Hitler, Martin Luther King Jr., Alfred P. Sloan, Pete Carroll, Jim Jones, Erwin Rommel, Bill Gates, George S. Patton, Earl Brooks, Saddam Hussein, Martín Lutero, Dave Thomas, Franklin Roosevelt, Edwin Land, Bernard Evers, Jerry Faust, Chaim Sabal Dunlap, Thomas Watson, Mahatma Gandhi, Julio César, Kenneth Lai, Michael Milken, Kim Jong-il, Gran Ayatollah Sistani. Un grupo definitivamente ecléctico. Sin duda hay otras personas dignas de consideración, pero el punto es que, queridos u odiados, alguien habrá que considere a cada uno de ellos como un gran líder. Si eso no es testimonio de la falta de una definición estándar de liderazgo, entonces no sé qué es. Incluso gran parte de la literatura supuestamente escrita sobre el tema es vaga. Consideremos Leadership and the New Science, de Margaret Wheatley. El 50% del título es liderazgo, pero solo lo menciona de pasada, relativamente hablando. En su libro de 197 páginas, el índice cita solo 10 páginas donde apenas se menciona y en ninguna parte se define. Incluso Deming no tenía particularmente claro qué era realmente el liderazgo. El 7º de sus famosos 14 puntos conminaba a instituir el liderazgo, aunque su elaboración sobre el tema no hizo mucho para definir lo que el liderazgo era en realidad. Sí dijo que los líderes debían ser entrenadores, coaches, en lugar de autoritarios, pero más allá de eso, Deming no estaba particularmente claro sobre el tema del liderazgo. ¿Gerente o líder? Uno de los resultados más comunes de la incapacidad de definir el liderazgo es que muchos confunden con frecuencia la gerencia con el liderazgo. Los dos son claramente diferentes, aunque esa distinción a menudo escapa de las personas. Como un marine de los Estados Unidos me dijo una vez, las cosas se gestionan, el liderazgo es acerca de personas. Curiosamente, sin embargo, cuando los observadores examinan a las organizaciones para determinar si están bien lideradas, tienden a utilizar las mismas métricas de mérito, cosas como ganancias o pérdidas, flujo de efectivo, retorno sobre la inversión y precio de las acciones, tal como se utilizan para evaluar la gestión efectiva, a pesar de la distinción sustancial entre los dos. Por supuesto, que una métrica de mérito como estas, solo es realmente relevante para las empresas con fines de lucro. Los sistemas gubernamentales y sin fines de lucro tienen aún más dificultades para evaluar un liderazgo efectivo.
Todo lo cual plantea la pregunta, ¿es posible ser un líder eficaz sin ser un buen gerente? ¿O viceversa? Esa es una pregunta retórica, te dejo a que lo pienses. Nuestra definición. Una ventaja ante la ausencia de consenso sobre una definición de liderazgo, para nosotros, por lo menos, es que estamos en libertad de crear nuestra propia definición, y ¿quién dice que estaremos equivocados? Bien, ¿cómo hacemos esto? Comencemos con algunos elementos comunes en los que la mayoría de las personas podrían estar de acuerdo y ver si podemos acoplarlos de una manera lógica que funcione para muchas personas en variedad de circunstancias. El primero de ellos tendría que ser seguidores. Seamos sinceros, es difícil liderar si no hay nadie a quien seguir. Si aceptamos la idea del marino de que el liderazgo es sobre las personas más que sobre las cosas, entonces el concepto de un líder no tiene sentido alguno sin el liderado. ¿Los has visto? ¿Hacia dónde fueron? Debo estar tras ellos, porque soy su líder. Cita de origen desconocido. Acción. Otro elemento casi con toda seguridad es la acción. Los líderes hacen cosas, no solo hablan de ellas. Son proactivos. Pueden emplear a otros para hacer las cosas que quieren que se hagan, pero si están tomando las decisiones sobre qué hacer, aplicando los recursos, por ejemplo, personas, tiempo, energía, dinero, etc., y manteniendo la presión sobre ello, entonces para todas las intenciones y propósitos están actuando. Además, según Benny Sinanus, un líder es aquel que transforma a seguidores en líderes y que puede transformar líderes en agentes de cambio. Así que aquí tenemos la combinación de seguidores y acción. Poder. Benny Sinanus definieron el poder como la energía básica para iniciar y sostener la acción traduciendo la intención en realidad. Sin poder, los líderes no pueden liderar. El poder por sí mismo, a cómo se utiliza en el contexto de liderazgo, proviene de la influencia, que tiene algunos componentes importantes, credibilidad, inspiración y compulsión. La credibilidad proviene de la integridad, la expresión creíble de los valores, la ética, los principios y la observancia de los mismos. En otras palabras, vivir la arenga. La única manera en que los líderes pueden hacer que sus valores sean tangibles y reales para los seguidores es a través de sus comportamientos y acciones. Los empleados miran a su líder como crack a remedar en cómo deben comportarse. Y en caso de duda, sin titubeo, creen más en las acciones que en las palabras. Cita de John Gardner. Como líder, necesitas valor nato de la integridad para ser capaz de un liderazgo poderoso. Para lograr este valor, debes escudriñar tu corazón y asegurarte de que tu conciencia esté clara y tu comportamiento sea irreprochable. Cita de Konosuke Matsushita. La inspiración es la habilidad de hacer que los demás actúen voluntariamente de acuerdo a lo que usted desea cuando no están bajo ninguna obligación de hacerlo. Y la compulsión, por supuesto, es la capacidad del líder para obligar a los seguidores a cumplir con sus expectativas. French y Raven propusieron 5 elementos esenciales de poder interpersonal que contribuyen a la inspiración y la compulsión. La experiencia y el carisma normalmente inspiran a la gente. La legitimidad conferida formalmente, los estímulos dispensados y la coerción aplicada, en forma de castigo, tienden a obligar al comportamiento esperado. La figura 1 en pantalla ilustra las interrelaciones de condiciones necesarias entre estos elementos. Así que ahora es el momento de definir el liderazgo nosotros mismos. Para nuestros propósitos, consideraremos el liderazgo como el ejercicio del poder para influir en las personas a hacer voluntariamente, de forma coordinada, lo que tal vez no estén bajo ninguna obligación de hacer. Hay una característica sutil de esta definición que justifica el énfasis, es completamente neutral a juicios de valor sobre propósitos, fines o resultados. La determinación de buenos versus malos líderes solo se puede hacer con referencia a esos propósitos o resultados, no a la actividad de liderar en sí misma. Pero lo interesante es que esta definición es aplicable a la actividad de liderazgo en todos los niveles de cualquier sistema. Ya sea que esté dirigiendo un equipo de voluntarios o un país, el liderazgo implica el arte de motivar y focalizar los esfuerzos de otras personas hacia un fin deseado. Liderazgo, esencial para sistemas efectivos. ¿Cómo contribuye el liderazgo efectivo al tipo de enfoque sistémico del que hemos estado hablando a lo largo de esta serie? Recuerde del segundo artículo, Negocio y el Blitzkrieg, que el éxito de la guerra de maniobras requiere tropas ágiles y flexibles. La velocidad del Blitzkrieg depende de la iniciativa y la acción decisiva de los elementos subordinados, ambas características del liderazgo. Esto, por supuesto, significa que el liderazgo no se limita solo a los altos niveles ejecutivos.
De hecho, el tipo de liderazgo confiado y decisivo, necesario para capitalizar las oportunidades que se presentan ante situaciones rápidamente cambiantes, no puede existir en jerarquías verticales que dependen de la autoridad centralizada. ¿Cuál es la alternativa? Senge, et al., atribuyen los problemas de superar la resistencia al cambio y maniobrar en nuevas direcciones a un romance que la mayoría de las organizaciones tienen con lo que llaman el héroe P, presidente ejecutivo. El héroe P es el líder excepcional que resalta porque su mezcla única de habilidad, ambición, visión, carisma y ninguna pequeña cantidad de arrogancia. En lugar de provocar y desarrollar la capacidad de liderazgo en toda la organización, el líder héroe es fichado para inyectar nueva vida en la organización, que en las empresas comerciales generalmente significa reducir los costos y personas, aumentando la productividad y el beneficio. Y, por supuesto, los héroes P favorecen las tácticas que los colocan donde están hoy, ha estado allí, ha hecho eso, lleva la camiseta. Consecuentemente, las tácticas del héroe P suelen desalentar tomar riesgos. Los subordinados compiten por la atención y el favor del héroe P, a menudo compitiendo entre sí en lugar de cooperar. El resultado final es que las personas tienden a depender del héroe P para que proporcione soluciones a los principales problemas, aferrándose a lo habitual, que pueden ser más cómodo durante tiempos turbulentos, en lugar de arriesgarse a dar nuevas ideas. Senge, et al., sostienen que el liderazgo y la iniciativa deben desarrollarse activamente en tres partes de una organización: la línea, la red interna, personal de apoyo y personas de primera línea cuyos trabajos normalmente cruzan las líneas funcionales, y entre los ejecutivos. Benny Sinanus, que vieron a los líderes como desarrolladores de otros líderes y agentes del cambio, habrían aprobado esto. Pero las posibilidades de que esto suceda en una organización con un héroe P son probablemente bajas. Además, como custodio de todo el sistema, una de las responsabilidades centrales de un líder es garantizar que el sistema no quede suboptimizado ante cualquier factor. Pero los héroes P a menudo suboptimizan sus sistemas por un desempeño a corto plazo, especialmente cuando perciben que puede ser importante para quienes los ficharon e incentivaron, es decir, el consejo de directores. Más sobre esto en breve. Liderazgo y el Blitzkrieg. ¿Cuál debe ser la función de un líder? Si recordamos nuestra definición de liderazgo, el ejercicio del poder para influir en las personas para hacer voluntariamente, de forma coordinada, lo que pueden no estar bajo ninguna obligación de hacer, y si aceptamos la idea de que estas organizaciones deben ser ágiles, maniobrables y flexibles, entonces nos vemos obligados a concluir que 1. El control centralizado ya no va de arriba hacia abajo para ser útil. Vamos a tener que nutrir el desarrollo de líderes dentro de la organización, tal como Senge, et al., han sugerido. Este liderazgo intermedio es entonces capaz de asumir la iniciativa en situaciones cruciales cuando ocurre lo inesperado. 2. La autoridad y la responsabilidad correspondiente debe ser desplegada a los líderes subordinados. El héroe P debe dar paso a la toma de decisiones de subordinados, descentralizadas. Este soltar es extremadamente incómodo para los jefes tradicionales. Los héroes P, por definición, son casi incapaces de hacerlo. 3. Los líderes superiores deben salvaguardar la seguridad posicional de sus subordinados. Esto va a requerir que los líderes instituyan dos de los elementos clave del Blitzkrieg, tal como lo describe Richards, y discutido en el segundo artículo Einheit, confianza mutua, y Auftragstaktik, un contrato moral. Los líderes subordinados deben saber que tienen la confianza de sus superiores. Y deben saber intuitivamente que sus superiores los apoyarán y salvaguardarán su seguridad cuando tomen la iniciativa en circunstancias inesperadas y no serán castigados por cometer errores. 4. Los líderes deben proporcionar una visión clara e inequívoca de la meta y de la estrategia general para alcanzarla. Richard se refiere a esto como liderar con intención, más que por dirección. El ejército de los Estados Unidos incluso proporciona un elemento formal de la planificación de las operaciones para satisfacer esta necesidad de una dirección clara sin especificaciones excesivas, un documento denominado la intención del comandante. Le permite al alto mando describir para sus subordinados su visión de lo que la operación venidera debe lograr y cómo debe desarrollarse. Entonces, en la mejor tradición del Blitzkrieg, los comandantes subordinados, líderes, son libres de innovar e iniciar por su cuenta si es que han sido desarrollados y alentados a hacerlo por los altos líderes. Al estar dentro de la cabeza del jefe, son capaces de responder rápida y confiadamente a los acontecimientos inesperados sin tener que perder un tiempo valioso para obtener orientación de parte del canal jerárquico.
Instintivamente hacen lo que el comandante haría si estuviera allí, sin tener que preguntar velocidad y continuidad. Ningún alto líder podría pedir más que eso. El conflicto del nuevo liderazgo. En muchas organizaciones, sobre todo en el sector con fines de lucro, un enfoque blitzkrieg de liderazgo planteará un trascendental dilema para el ejecutivo: hacer lo que los propietarios del sistema esperan versus hacer lo que se requiere para apoyar y reforzar la iniciativa de los subordinados. Figura 2 en pantalla. ¿Por qué es esto un dilema para el líder? Claramente, para tener éxito en liderar, el líder debe satisfacer los objetivos de los propietarios del sistema, los accionistas y sus representantes, el consejo de directores que fichó al líder al cargo que ocupa. En la mayoría de los casos, ese objetivo es el éxito financiero. Al mismo tiempo, para poder tener éxito en el volátil y rápido desarrollo del entorno externo de hoy en día, con eventos a menudo estremecedores como el 9/11, o el estallido de la burbuja financiera, o el reciente COVID-19, el líder debe estar a la cabeza de una organización ágil y bien coordinada, de rápida reacción, el tipo de grupo encarnado en la filosofía Blitzkrieg de Einheit, Fingerspitzengefühl, Auftaktik y Schubert-Punkt. Pero los accionistas y los miembros del consejo generalmente se centran en el desempeño financiero a corto plazo, y por lo general están fuertemente influenciados por los analistas de la bolsa de valores. Mientras que estos analistas ocasionalmente piensan más allá del trimestre actual o siguiente, su comprensión y aplicación del verdadero pensamiento sistémico deja mucho que desear. Además, los consejos de directores suelen motivar a los directores ejecutivos y otros altos ejecutivos con lucrativos paquetes de estímulos y compensaciones vinculadas a los resultados financieros a corto plazo. Esta combinación de zanahoria y garrote exhorta incluso a los líderes con mentalidad sistémica hacia la suboptimización financiera a corto plazo del sistema. Si bien es favorable para el desempeño financiero a corto plazo, los líderes a menudo son obligados a tomar decisiones que pueden destrozar la confianza de los empleados de cuyo desempeño depende la organización. Este es entonces el enigma del líder: establecer y preservar la confianza de los comandos organizativos quienes realmente producen la agilidad y la reacción rápida, o sacrificar esa confianza para el beneplácito de los accionistas en sus objetivos financieros a corto plazo. ¿Cuál es la solución a este dilema? Desafortunadamente, ese es un tema para otro día, y, no por casualidad, un próximo libro sobre el pensamiento sistémico. Resumen y conclusión. Liderazgo es una de las palabras más utilizadas y más abusadas en el idioma inglés y en nuestro idioma. Sin embargo, pocas personas pueden ponerse de acuerdo en una definición común del término. El liderazgo es diferente de la gerencia, aunque las dos palabras se utilizan a menudo, erróneamente, indistintamente. El liderazgo está estrechamente relacionado con el poder, y el poder proviene de fuentes que no son simplemente la autoridad formal. No es suficiente ser un pensador sistémico. La práctica exitosa de un enfoque sistémico para gestionar organizaciones complejas requiere el tipo de liderazgo que puede hacer que las personas voluntariamente, incluso con entusiasmo, hagan lo que el líder quiere que hagan, aunque él o ella no sea capaz de obligar al cumplimiento. Ese liderazgo es más eficaz cuando se practica a través de la intención, en lugar de la dirección explícita, e incluye la libertad para que los equipos y las personas ejerzan iniciativas para hacer frente rápidamente a situaciones para las que no se ha dado ninguna orientación explícita, que pueden no haber anticipado, y en las que la oportunidad de éxito puede desaprovecharse con los retrasos. Finalmente, el líder debe resolver el enigma básico del liderazgo, equilibrando las presiones de sus superiores para el éxito a corto plazo con la necesidad de crear y mantener una organización ágil y receptiva. En nuestro próximo artículo, examinaremos otro concepto con orígenes en el entorno militar, específicamente la Fuerza Aérea, el concepto Wingman. Este concepto se basa directamente en el enigma del liderazgo y el fomento de la Einheit, confianza mutua. El problema de ser un líder hoy en día es que no puedes estar seguro si las personas te están siguiendo o persiguiéndote. Cita de origen desconocido. La burocracia de cualquier organización es muy parecida a un tanque séptico, los pedazos realmente grandes siempre suben a la cima. Imov's Lab o Ley de Imov. Para ser un líder, un hombre debe tener seguidores. Y para tener seguidores, un hombre debe tener su confianza. Por lo tanto, la cualidad suprema para un líder es incuestionablemente la integridad. Sin integridad no es posible tener éxito verdadero, no importa si es en una cuadrilla seccional, en un campo de fútbol, en un ejército o en una oficina. Si sus colaboradores lo encuentran culpable de farsa, si descubren que carece de integridad, fracasará. Sus experiencias y acciones deben cuadrar entre sí.
La primera gran necesidad, por lo tanto, es la integridad y un fin superior. Cita de Bois de Eisenhower. Liderazgo es la habilidad de ocultar tus pánicos ante los demás. Cita de origen desconocido. El liderazgo no se puede enseñar. Solamente se puede aprender. Cita de Harold Janine.